Estamos en el estudio de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Debemos recordar que nosotros somos confesionales, somos bautistas reformados y estamos adheridos a la Confesión de Fe Bautista, la cual es una herramienta, aunque no es inerrante, nos ayuda para que nosotros presentemos una defensa adecuada y bíblica ante las herejías que se ven en este tiempo, sabiendo nosotros evidentemente que la confesión de fe depende en su totalidad de la Biblia, que es nuestro texto por excelencia, y este sí es inerrante. Entonces hemos estado haciendo un panorama de todos los libros que componen el Antiguo Testamento. Ya vimos el Pentateuco, vimos los libros históricos. Hoy estaremos viendo una reseña, un panorama de los libros poéticos, con la ayuda de nuestro buen Señor. Recordemos que estamos en el párrafo segundo del capítulo 1 de la Confesión de Fe. Bueno, los libros poéticos están compuestos por 5 libros, que son los siguientes: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Con frecuencia, mis amados hermanos, oímos expresiones tales como: aún el necio cuando calla es contado por sabio. También escuchamos la paciencia de Job. También podemos escuchar: y no hay nada nuevo debajo del sol. Muchos lo dicen, tienen esas palabras. ¿De dónde provienen estos dichos? Porque aún el mundo sin Dios los dice. Tienen su origen, sin duda, en la lectura de los libros poéticos del panorama que nosotros veremos hoy. ¿Por qué se denominan libros poéticos? Estas 5 obras del Antiguo Testamento, como ya les mencioné, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, se denominan libros poéticos porque están escritos en forma poética, excepto algunos breves pasajes, puesto que 3 de ellas, a saber, Job, Proverbio y Eclesiastés, fueron compuestas por sabios y se llaman libros sapiensales dentro de los libros poéticos. Entonces, ¿nosotros qué debemos decir acerca del origen de cuándo se escribieron estos libros? No es posible fijar una fecha exacta de los libros poéticos, pues aluden a pocos datos históricos. Tampoco se conoce a ciencia cierta la paternidad de gran parte del contenido de estas obras. Sabemos, sin embargo, que entre los autores de estos libros poéticos encontramos reyes, a los reyes, a profetas, incluso filósofos, sabios y tal vez gente común, muchos de los cuales son anónimos. Puesto que los libros poéticos tratan principalmente de la vida de los hebreos, no es de mucha importancia saber con exactitud la fecha y paternidad de ellos, porque es un recuento de la vida de los hebreos. Doctrinalmente no tiene un peso como podríamos nosotros hablar de las epístolas del apóstol Pablo, pero es necesario que nosotros como pueblo conozcamos la historia de nuestros hermanos del pasado. Ahora, también es justo decir que el elemento poético que nosotros encontramos en estos libros no se limita a estos 5 libros que les dije, no se limita a estos 5 libros, sino que casi todas las partes de la Biblia contienen poesía, sino que en estos 5 libros está mucho más concentrado el contenido poético. Pero en toda la Biblia
encontramos este contenido, lo encontramos en el Pentateuco, en los libros históricos, incluso en el Nuevo Testamento. Miren, una tercera parte del Antiguo Testamento consiste de esta forma de expresión. Los Salmos, sabemos que es un libro extenso. Los Proverbios, Cantar, Lamentaciones, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías son libros enteramente poéticos, porque en ellos hay un lenguaje poético. Lo mismo que gran parte de Job, Osías, Oseas, Amós y Eclesiastés. Uno de los significados de la palabra griega poietes, traducida significa poeta. Poietes proviene del griego raíz de la palabra poeta y significa hacedor, creador. O sea, no es de extrañar que Dios, el creador, nos hable a nosotros en forma de poesía. En el Nuevo Testamento, como les dije, también tenemos poesía, pero es muchísimo menor que en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros deberíamos preguntarnos, ¿por qué hay poca poesía en el Nuevo Testamento? Entonces, les digo lo siguiente, nosotros debemos recordar que casi todos los escritores inspirados de la segunda parte de la Biblia fueron judíos que escribieron en griego su segundo idioma. Porque nosotros estamos viendo que el lenguaje poético fue expresado mayormente en hebreo. Entonces, esta es una muy buena explicación. Miren, Lucas, el médico amado, incluyó en su evangelio más poesía que cualquier otro autor neotestamentario. En Lucas tenemos un lenguaje poético más que cualquier otro libro de los del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, sin embargo, tiene más elementos poéticos de lo que se suele reconocer habitualmente. Es rico en imágenes vividas, en expresiones poéticas que están cargadas de emoción. Por ejemplo, el apóstol Pablo presenta muchas de sus ideas en formas bellas y armoniosas. En 2 ocasiones cita himnos de la iglesia primitiva. Lo vemos en Efesios 14, primera de Timoteo 3, 16, en Romanos 8, del 31 al 37. El apóstol Pablo hace esto. Es un ejemplo de una sublime expresión poética. Jesús mismo empleaba el paralelismo de la poesía hebrea al impartir muchas de sus enseñanzas. Esto no solo permite que sean memorizadas fácilmente, sino que también coloca a Cristo en la tradición de los profetas. Miren, la poesía, al tener una expresión gráfica, ayuda a una comprensión y un entendimiento más completo de lo que la palabra del Señor quiere decirnos a nosotros. El Señor utilizó todas las formas literarias y géneros literarios para que su pueblo entendiera su voluntad. El Nuevo Testamento también tiene muchas citas poéticas del Antiguo Testamento. Veamos entonces ahora algunas características de la poesía hebrea. Nosotros, que somos occidentales modernos, consideramos que los principales rasgos de la poesía son la rima y la métrica, incluso la cantidad de sílabas. Pero no es necesario que un poema tenga estas características para que sea un poema. Así que nosotros como occidentales consideramos que es así. Miren, el espíritu poético y su expresión, los distintivos especiales de la poesía en general tienen que ver con una mente poética. Quizá puede sonarnos algo romántico, pero ciertamente este es el lenguaje que tenemos en el Antiguo Testamento. Un Dios que, aunque poeta, santo en extremo,
El poeta siempre busca imágenes vividas, metáforas hermosas. Para mí el mayor poeta siempre ha sido nuestro buen Señor. El Señor ha sido condescendiente para con todos nosotros al buscar los medios para que tú y yo entendamos la palabra de Dios. Él ha sido condescendiente al utilizar cualquier tipo de figura literaria para que tú y yo entendamos lo que su Santo Espíritu nos está diciendo. El Señor ha sido maravilloso. Nosotros conocemos de Él lo que Él reveló en las Escrituras. Y parte de esa revelación lo hizo en un lenguaje poético. Ahora, algo que debemos tener en cuenta es que la poesía no la debemos interpretar de manera literal. Por ejemplo, cuando la profetisa Débora quiso expresar que hasta la naturaleza colaboraba en derrotar a Sísara, Dios envió un violento aguacero que inundó el lecho seco del río Cisón. ¿Y qué pasó? Se atascaron los carros del general cananeo. Si vemos, ella dijo, desde los cielos pelearon las estrellas. Nosotros no vamos a pensar que desde el cielo caían estrellas, que ellas tenían una armadura, una espada y se pusieron a pelear con el ejército. Si se dan cuenta, no podemos hacer una interpretación literal, como muchas partes de la Biblia. Y es ahí, amada iglesia, en donde nosotros encontramos hoy día el nacimiento de tanta herejía, el nacimiento de tantas doctrinas que son contrarias a la voluntad del Señor, porque las personas no se toman el tiempo, no se toman el trabajo de ser como los deberían, escudriñar las Escrituras. Y ahí está la vida, en las Escrituras. No podemos permitir que alguien venga a hacer una interpretación por sus emociones, porque él cree que esto significa esto o aquello. No. La palabra de Dios tiene una sola interpretación, y es la que su Santo Espíritu ha plasmado en las Escrituras para nosotros. Así que yo les invito a que, bueno, estamos viendo el panorama de la Biblia, pero les invito a que en medio de todo esto que el Señor nos está permitiendo atender, también tengamos la capacidad y el discernimiento para ver cuando alguien está manipulando las Escrituras para obtener un beneficio común, un beneficio propio. Porque generalmente la manipulación de las Escrituras es para eso, para obtener beneficios propios. Son aquellos que piensan únicamente en este mundo y lo que este mundo da, y no recuerdan que todo lo que este mundo da es perecedero, se oxida, se acaba, pero lo que Dios plasmó en su poesía es eterno y permanece para siempre. Bueno, todo esto que les he dicho es una introducción a lo que son los libros poéticos. Ahora vamos a adentrarnos un poco particularmente en los libros poéticos. Vamos a hablar un poco de Job, un pequeño panorama de Job. ¿Qué les puedo decir? Bueno, en cuanto a la fecha y fondo de los acontecimientos en Job, podemos decir que hay indicios de que Job vivió en el período patriarcal. Esos son los indicios que tenemos por las pruebas históricas que tenemos. Y tal vez era contemporáneo con Abraham. No hay alusión alguna en el libro a la vida y misión de Israel. En el libro de Job no hay ninguna evidencia de esto. No hay evidencia de incluso el pacto, el tabernáculo y el sacerdocio. No la hay. No hay alusión alguna a esto. Al hacer su lectura, o sea, la lectura del libro de Job, se aprecian indudablemente condiciones patriarcales en las cuales la familia es la unidad social y comunal. Eso es lo que vemos en el libro de Job, ese tipo de organización. Al igual que los patriarcas, vemos la misma organización social que nos presenta Job, a la que se puede ver en los patriarcas, en la época de los patriarcas.
Entonces, al igual que los patriarcas descritos en Génesis, Job, como cabeza de la familia, sirve de sacerdote e intercesor. Es una gran evidencia. Se limita el culto a los elementos más primordiales con ritos religiosos de una forma sencilla. ¿Dónde encontramos esto? En Job 1:5 y 42:8. Todo esto presupone un tiempo anterior a la organización de Israel como una nación. Por eso creemos que este libro fue escrito en tiempos patriarcales. En cuanto a quién es su autor, podemos decir que según la tradición talmúdica fue escrito por Moisés. Esa es la creencia. Pero la continuación del pasaje en que los rabinos lo atribuyen a un gran legislador y otras afirmaciones del mismo Talmud demuestra que tal observación no es totalmente segura. O sea, no podemos aseverar y decir el libro de Job lo escribió Moisés, sino que hay indicios de que él lo escribió, por lo que ya hemos estado diciendo. Otros eruditos dicen que lo escribió el mismo Job. Otros dicen que lo escribió Eliú. Incluso hay muchos que dicen que lo escribió Salomón. Incluso hay unos que dicen que lo escribió Elías o Ezequiel. En todo caso, lo escribió alguien quien Dios usó y determinó y ha sido de mucho beneficio para la iglesia. Porque yo hago una pregunta. ¿Quién de nosotros no se refleja en mayor o menor medida con el libro de Job? Job dijo que sin nada, desnudo salió del vientre de su madre y desnudo volverá. Así pasará con todos nosotros. ¿Acaso, como se los he dicho en varias ocasiones, aquellos tesoros que los egipcios guardaban porque pensaban que en su entierro todo lo que ellos guardaban se iba con ellos a la eternidad, fue así? No, ahí se quedaron los egipcios, incluso personas que se han matado por esas riquezas que el hollín se come, que se oxidan y se acaban. Bueno, ¿cómo es la estructura del libro de Job? ¿Qué podemos decir de la estructura? El libro de Job se puede distinguir en tres partes. Esta es la estructura. La primera parte, tenemos un prólogo en prosa, y esto está en los capítulos 1 y 2. La segunda parte tiene 3 ciclos de diálogos poéticos. Eso está en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el capítulo 42, versículo 9. Y la tercera parte es el epílogo histórico, y este está en prosa. Es el capítulo 42 del 10 al 17. Esta es la estructura del libro de Job. En cuanto a su contenido, ¿qué debemos decir? Pues debemos decir que este libro es una instrucción necesaria, donde Dios quiere que alcancemos la clase de fe que no duda del amor y de la providencia de Dios. Aunque todas las circunstancias en este libro parecen indicar que Job había sido abandonado, vemos las palabras de Job llenas de fe, y que ya estoy seguro que es muy difícil nosotros las pronunciaríamos. Si nos quitan nuestros hijos, si nos quitan nuestra casa, si nos quitan nuestro ganado y nos dejan en la calle, incluso si nos quitan nuestra salud, nosotros podríamos decir, como dijo Job, aunque él me matare, en él esperaré. Podríamos decir esto. No necesitamos este precioso libro para que seamos tratados y pulidos. Si lo necesitamos, iglesia. Miren, esta obra cuenta la bondad inmutable de Dios, el cual transforma la aflicción de los hijos en justicia y paz. Porque eso fue lo que hizo nuestro buen Señor al final de la historia de Job. Es la historia de una persona que mantiene su fe en Dios
a pesar de sufrir injustamente a nuestros ojos la pérdida de todo. Se considera que Job es la obra maestra literaria del movimiento de sabiduría. Imagínense, incluso más que el libro de Proverbios y de los Salmos. Job es la obra maestra de sabiduría. Porque en el libro de Job nosotros vemos la aplicación de todo lo que vemos y leemos y escuchamos de Salmos y Proverbios. En la vida práctica. Bueno, entonces ahora miremos un panorama del libro de los Salmos. Viene después de Job. Los Salmos, hablemos de su paternidad, la paternidad literaria. La mayor parte de las composiciones del Salterio, porque sabemos que los Salmos están en Salterio, tienen unas indicaciones de índole histórica, musical o literaria. Y todo esto es poesía. No pocos salmos son atribuidos a determinados personajes del Antiguo Testamento, como David, Salomón y Moisés. Los títulos atribuyen no menos de 73 salmos a David. Otros autores que se nombran son Asaf, recuerden, vemos a Asaf, los hijos de Coré, Salomón, Etán y Moisés. En cuanto a la fecha de la escritura de los salmos, podemos decir que la edad clásica de la salmografía es el periodo de la monarquía. Ahí fue históricamente en donde fueron escritos el libro de los Salmos, en la época de la monarquía. Gran parte de los salmos fueron compuestos en aquel entonces. No cabe duda alguna, sin embargo, de que el Salmo 137 es del exilio, porque en el Salmo 137 vemos evidencia de que Israel estaba cautivo. Y el Salmo 126 alude al retorno de los judíos después de la cautividad babilónica. Es decir, que el tiempo de escritura de los salmos fue un tiempo bastante amplio. En cuanto a la división del libro de los salmos, ¿qué podemos decir? Que está distribuido en 5 libros. En 5 libros. Probablemente a imitación del Pentateuco. ¿Se acuerdan del Pentateuco? Que lo vimos, que fue la primera clase de este párrafo 2. Cada división de los salmos termina con una doxología. Y el Salmo 150 es la doxología para todo el libro. Las 5 divisiones de los salmos son estas. Libro 1 va desde el Salmo 1, el libro 1 va desde el Salmo 1, capítulo 1 hasta el capítulo 41. Libro 2, desde el 42 al 72. Libro 3, del 73 al 89. Libro 4, del 90 al 106. Y el libro 5, del 107 al 150. Es necesario, amada iglesia, que todas estas cosas las tengamos en nuestra mente, como se lo he venido diciendo. No es posible que nosotros digamos que somos creyentes y no conocemos ni siquiera la estructura primaria de la Biblia. Hay mucha ociosidad entre el pueblo de Dios, iglesia. Mucha ociosidad. No se toman el tiempo, ni siquiera para ver la estructura, cuántos libros tiene la Biblia, en el Nuevo, en el Antiguo Testamento. Y esto es vergonzoso. Por eso yo me he tomado el trabajo, que de paso se ha dicho, poco se hace, para que la iglesia sea beneficiada en este aspecto. Así que yo les ruego también a ustedes que tomen atenta nota de lo que hemos estado hablando. Y cuando alguien les pregunte, cuando alguien demande de ustedes en la calle y les pregunten cuál es el marco o cuáles son las divisiones del libro de los Salmos o en qué lenguaje fueron escritos el Antiguo Testamento mayormente, ustedes sepan responder eso en la iglesia.
Un aspecto importante y que determinó la forma y el género literario se refleja en sus composiciones, hablando del libro de los Salmos. Este libro refleja las verdaderas experiencias de sus autores. Incluso en los Salmos nosotros vemos emociones, vemos ánimos. No sé si han notado que en muchas ocasiones al leer un salmo, vemos nosotros al rey David, que está totalmente, se siente oprimido, perseguido por el enemigo, siente que está a punto de morir, y en el salmo que sigue ha estallado de emoción dándole gracias a Dios por su liberación. Bueno, ahí se expresan las emociones tremendamente. Entonces, podemos decir también que los salmos presentan una clasificación adaptada para los intereses populares evangélicos. Miren, los himnos o cantos de alabanza son utilizados ampliamente por nosotros. Es más, hay una corriente, hay muchas iglesias que para la adoración utilizan la salmodia exclusiva, que es únicamente entonación de salmos cuando cantan. Las súplicas, hay salmos de sufrimiento y de lamentaciones. También hay los cantos de acción de gracias, los vemos en los salmos. Vemos los salmos reales y los salmos mesiánicos. Vemos los salmos sapiensales y los salmos didácticos. Vemos los salmos incluso históricos, los salmos alfabéticos y acrósticos. Y también vemos los salmos imprecatorios. Ahora, en un sentido devocional debemos decir que los salmos constituyen un encuentro divino, como todas las escrituras, amada iglesia. Pero los salmos tienen una particularidad. Es un encuentro divino humano en el contexto del culto formal de Israel. El leer los salmos es como entrar en el santuario y oír la conversación entre Dios y su pueblo. Miren, Martín Lutero observa acertadamente que en los salmos podemos mirar en el corazón de todos los santos. El libro de los salmos es un espejo del alma del creyente. En él se reflejan los ideales de la piedad religiosa y la comunión con Dios. Eso vemos en los salmos. Vemos que en él también se expresa el dolor por el pecado y la búsqueda de la perfección. ¿Se acuerdan cuando David pecó? Miremos ahora un panorama breve del libro de los Proverbios. Autores y fecha. Aunque el libro empieza con un título atribuyendo los proverbios a Salomón, eso lo vemos en Proverbios 1:1. Así empieza el libro de Proverbios. Es obvio que él no fue el único autor y recopilador del libro de los Proverbios, aunque empiece así. Se dice que algunos de los refranes son las palabras de los sabios, porque esto es lo que vemos aquí. Otros fueron transcritos por escribas, incluso por copistas del rey. ¿Cuál rey en este caso? El rey Ezequías. Y los últimos 2 capítulos del libro de Proverbios fueron compuestos por Agur y Lemuel. Entonces ya vemos que evidentemente no es Salomón el único autor del libro de los Proverbios. Miren, Salomón, algunos eruditos ponen en tela de juicio la interpretación de Proverbios 1:1, que es cuando se empieza y dice que es Salomón el autor de los Proverbios. ¿Por qué? ¿Por qué algunos eruditos ponen en tela de juicio esto? Porque estarían identificando a Salomón como el autor de toda la sección de Proverbios 1, del 1 al 9 y 18. Entonces se nota que en Proverbios 10:1 trae un nuevo encabezamiento. ¿Y cómo dice? Dice los proverbios de Salomón. Entonces, ¿qué había en el 1:1 hasta antes del 10?
sería innecesario decir los proverbios de Salomón si sabemos que el libro está siendo escrito en su totalidad. ¿Por qué? Por Salomón. En este libro de Proverbios encontramos gran sabiduría, mis hermanos. Miren, podemos encontrar, por ejemplo, las advertencias sobre el peligro de las mujeres inmorales. Un rey famoso por su numeroso harén y esposas extranjeras. ¿Quién fue? Salomón. Además, a los eruditos y estudiosos les parece que esta sesión fue escrita, al menos en parte, por un editor o posiblemente por algunos recopiladores de los proverbios. Así que, por tanto, estos eruditos modernos creen que el título del libro de Hebreo no necesariamente atribuye toda esta sesión a la persona de Salomón. Esto para decir que Salomón no es el único que escribió los proverbios. Ahora, ¿qué es un proverbio? ¿Qué es un proverbio? Se define como una máxima expresada con pocas palabras y de uso popular. Una máxima expresada con pocas palabras y de uso popular. Eso es un proverbio. El término hebreo para definir proverbio proviene de la palabra hebrea mashal. Mashal, M-A-S-H-A-L, que traducido significa proverbio. Sin embargo, esta palabra tiene un significado más amplio que la definición etimológica citada. Por ejemplo, en Isaías 14:4 quiere decir escarnio o sátira. Hay proverbio que quiere decir escarnio o sátira. Y estaba dirigido contra el rey de Babilonia. ¿Y qué dice el texto? Dice, ¿cómo ha acabado el tirano? ¿Cómo ha cesado su arrogancia? Esto es un proverbio y es una sátira. También puede significar oráculo. Un proverbio puede significar oráculo. Ahora, cuando yo les hablo de oráculo, no se vayan a los horóscopos y nada de estas cosas. Oráculo, ¿qué significa la palabra oráculo? Oráculo es la respuesta que Dios da a su pueblo a través de los medios que Él ordenó. Esto es un oráculo. La respuesta que Dios da a su pueblo por medio de los medios que Él ordenó. ¿Qué medios ordenó en el Antiguo Testamento? Recuérdenme, lo hemos visto. Los profetas, principalmente. Incluso los reyes, el rey David. ¿Y cuáles son los medios que tú y yo tenemos ahora? Pues su palabra revelada 100% en las Escrituras. Ahí está todo. Por eso es que nosotros sostenemos, y coherentemente con las Escrituras, que ya las profecías cesaron. Si tú soñaste algo que está en la Biblia, ya no es necesario que tú me cuentes el sueño porque está en la Biblia. Pero si tú sueñas algo que no está en la Escritura, puedo decirte que eres anatema. Y más si quieres enseñarlo como palabra del Señor. En general diremos que un proverbio es un dicho breve y sentencioso. Porque normalmente el proverbio trae la actuación y trae la consecuencia. Es sentencioso. Expresa verdades acerca del comportamiento humano, pero se le presenta también en discursos más prolongados en los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios. Sin duda, entonces, los proverbios se relacionan con la sabiduría y los sabios. ¿Qué dice? Proverbios 1:6 dice, para descifrar proverbios y enigmas, los dichos de los sabios y sus adivinanzas. El proverbio típico es anónimo, es tradicional y epigramático, así como los salmos también. ¿Cuál es el propósito y la enseñanza de los proverbios? ¿Cuál es el propósito fundamental de estos proverbios?
Se emplea el proverbio principalmente para ilustrar una declaración, para terminar un argumento o dar autoridad a una admonición. Su función principal en el libro de Proverbios es docente, o sea, es enseñar que la sabiduría práctica a la gente, y en especial aquí hay algo que debemos notar, que esta sabiduría práctica va dirigida especialmente a los jóvenes. A los jóvenes. El prólogo del mismo dice que los proverbios tienen como propósito lo siguiente. ¿Qué dice el prólogo? Dice, comunicar sabiduría e instrucción, ayudar a comprender palabras llenas de sentido, adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio, hacer sagaces a los jóvenes inexpertos y darles conocimiento y reflexión. ¿Eso dónde está? Está en Proverbios 1, del 2 al 4. Ese es el propósito fundamental. ¿Por qué a los jóvenes? Porque son los más inexpertos. Aunque Proverbios presente la sabiduría práctica, es decir, enseña cómo vivir, él basa la sabiduría firmemente en el temor a Jehová, en el temor a nuestro buen Dios. Eso está en Proverbios 1:7. El temor a Dios es el principio de todas las virtudes de aquellos que se acercan a Él. Y cuando yo les hablo de temor, amados hermanos, estoy hablando de obediencia. Temer al Señor es obedecerle, porque no podríamos dejar de decir que nuestro buen Dios también es amor. Pero tampoco podríamos llegar al extremo de que hoy en día llegan muchas iglesias que hablan de que Dios es solo amor y puro amor, y se olvidan del atributo más mencionado en las Escrituras. ¿Saben cuál es el atributo más mencionado en las Escrituras de Dios? La ira. El amor no es el atributo más mencionado, es la ira de Dios. Es que su ira es en razón a su amor santo. Y cuando nosotros no tenemos temor de Él, quiere decir que no obedecemos sus preceptos. Entonces, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. A través del libro de Proverbios se presenta el temor a Jehová como el único camino y nuestra seguridad y paz. Es ese, no tenemos otro. El pueblo debe confiar en el Señor siempre y no en nosotros mismos. Nosotros tenemos la mala costumbre de creernos Superman, de que nosotros no necesitamos de Dios, incluso que no necesitamos de nuestros amados hermanos. Y la Biblia nos enseña todo lo contrario, que todos nosotros somos partes, miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, que nosotros nos necesitamos unos a otros para poder ser edificados en amor. Ahora miremos un breve panorama del libro de Eclesiastés. Nombre, autor y fecha. El título hebreo para este libro es Coelet, y lo encontramos ahí. Es un término derivado de la palabra Cajal, que significa convocar a una asamblea. Convocar a una asamblea y por lo tanto dirigirse a una asamblea. Entonces, Coelet se refiere probablemente al encargado de reunir a la asamblea y de dirigirle la palabra. Miren, en la Septuaginta, ¿qué es la Septuaginta? Es la antigua versión griega. El nombre Coelet se traduce por Eclesiastés, que es un vocablo relacionado con la palabra eclesia, con doble K. Eclesia, que significa asamblea. Si ven,
por dónde nos está llevando el texto. Así que Eclesiastés equivale aproximadamente a orador público, predicador o maestro. El autor de Eclesiastés emplea este término para referirse a sí mismo. Es probable que el título indique el papel del escritor como líder, maestro en la comunidad de los sabios. La paternidad de esta obra literaria presenta problemas, mi hermano. Hasta el tiempo de Martín Lutero, los cristianos lo atribuían a Salomón. Decían que Salomón era el autor. Entonces los estudiosos de la Biblia comenzaron a poner en tela de juicio esta idea. Señalaron que los judíos no estaban de acuerdo entre sí en el asunto, atribuyéndolo ¿a quién? Al rey Ezequías y su compañía de sabios como el rey Salomón. Aunque no se menciona en este libro el nombre de Salomón, el versículo 1:1 parece indicar que este es el autor cuando dice palabras del predicador, hijo de David. Salomón, pensamos nosotros enseguida, rey en Jerusalén. Otros pasajes nos indican que parecen referirse al monarca que sucedió a David como rey de Israel. En todo caso, esta tradición nos enseña a nosotros que después de que Salomón se apartó de Jehová y de su camino y prestó culto a ídolos, él se arrepintió. Esto nos muestra. Esto fue al acercarse al fin de su vida, los últimos tiempos de su vida. Así que el libro de Eclesiastés es su testimonio acerca de la carencia del valor de todas las riquezas y logros que él tuvo. O sea, el libro de Eclesiastés te dicen a ti y me dicen a mí que aunque Salomón le pidió a Dios sabiduría y podía pedir otra cosa, pero él pidió sabiduría, el Señor le dio sabiduría. Pero aún habiendo pedido sabiduría, él se fue detrás de los ídolos. Y al final de su vida se dio cuenta que todo es vanidad. Todo era vanidad. Que lo único importante era, ¿qué? El temor a Jehová. ¿Cuál es el carácter de este libro? ¿En qué tiempo fue escrito? Esta obra está ubicada entre el año 430 y 400 antes de Cristo. ¿Cuál es el carácter del libro? Eclesiastés tiene un carácter filosófico. ¿Por qué? Porque este libro nos presenta profundas cuestiones acerca del significado de la naturaleza y de la existencia humana. El libro tiene este tipo de lenguaje. Siendo un sabio, Coelet pone todo su empeño en buscar la verdad y en descifrar los enigmas de la vida. Es al mismo tiempo un pensador profundamente original que no se contenta con aceptar la ideas de otros. Eclesiastés se parece mucho más a un diálogo del autor consigo mismo que un discurso formal. En él vemos que el autor expresa cierta amargura en el corazón, la que resulta de los recuerdos de aquellos momentos cuando llegó a la conclusión de que tal y tal actividad eran vanas, como les dije ahora. El objetivo divino de es el libro que más que otro escrito sagrado habla al hombre moderno que se caracteriza por el secularismo, que se caracteriza por el hedonismo, por el materialismo, por el gnosticismo. Demuestra la vanidad de todas las cosas. Entonces el objetivo principal y divino de este libro
es apologético, es un libro que nos advierte cómo no debemos caminar. Y para terminar, miremos los libros poéticos, el libro poético Cantar de los Cantares. Aunque Cantar de los Cantares es uno de los libros más pequeños de la Biblia, tiene solamente 117 versículos. Es uno de los más difíciles de interpretar. Ha sido en el pasado uno de los más populares tanto para judíos como para cristianos. Sobre el tema de centenares de libros y comentarios se ha utilizado este libro de Cantar de los Cantares. Hablemos un poco del autor y fecha. La frase Cantar de los Cantares es una traducción literal del original hebreo, que significa propiamente el mejor de los cantos. Cantar de los Cantares, el mejor de los cantos, o el canto por excelencia. El título correspondiente al contenido poético e idílico no tiene par en la literatura inspirada. Este libro es único y ya verán por qué. Miren, la atribución tradicional a Salomón, la atribución se basa en las referencias que se hacen en él, en capítulo 1, versículo 5, en el 3, 7 y en especial en el versículo 1, que dice, Cantar de Cantares, el cual es de Salomón. Sin embargo, esta última frase también puede significar dedicado a él. No cabe duda alguna de que este monarca, Salomón, tendría la capacidad y ciencia cierta. ¿Quién? ¿Cuál es el tema principal de Cantar de los Cantares? ¿Cuál es el tema principal? Bueno, Cantar de los Cantares es un idilio de amor y cortejo. Casados que están aquí, presten atención. Desde el principio del libro hasta su último versículo se canta al amor del hombre y la mujer. Ojo, del hombre y la mujer. Aquí no hay inclusivismo. La voz de amor es la de la mujer. Habla profundamente acerca del poder del amor romántico para atraer irresistiblemente al hombre con el misterio y los encantos femeninos. Describe gráficamente la belleza y las delicias del amor. Esto vemos en Cantar de los Cantares. Ahora, esto dentro del marco del matrimonio, dentro del marco de los esposos. Y quiero que esto quede claro. La esposa aquí recalca la exclusividad de este sentimiento cuando dice, mi amado es mío y yo suya. Eso está Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 16. Y la necesidad de que sea espontáneo, voluntario y natural. ¿Cuáles son los valores permanentes que nosotros encontramos en este precioso libro? Ya hemos mencionado verdades importantes que se encuentran en esta obra. Ahora les mencionaré algunos otros valores que están en él. Primero, el amor mutuo en Cantar de los Cantares es la base fundamental del matrimonio. El amor mutuo. En todas las palabras que el esposo y la esposa se dirigen el uno al otro, ¿qué podemos ver? Vemos un espíritu de admiración y un poderoso afecto mutuo. Este amor tiene algunas características muy prominentes. ¿Cuáles son? Y les recuerdo, entre esposos. Primero, la atracción física entre los esposos que se aman es de gran importancia, especialmente en el comienzo de la unión. El marido alaba
con sinceridad a su esposa cuando le dice: amada mía, eres bella como Tirsa, deseable como Jerusalén. Si ven este lenguaje poético tan hermoso, ¿quién de nosotros diría un piropo de a su esposa? Para él, todo aspecto físico de su amada es hermoso. Mire, hermano, yo quiero decirle algo. Quizás entre nosotros hayan personas que lleven más tiempo de casado que yo. Yo llevo 23 años felizmente de casado. Y puedo decirles que cuando en tu hogar el norte de tu adoración y fundamento es Cristo, tú siempre verás a tu esposa hermosa y preciosa. Pueden pasar los años y nosotros no podemos decir como dice el mundo. El mundo se aburre de su esposa porque ya la ve con arrugas. Los años le han pasado. Nosotros como creyentes vemos a nuestra esposa cada día más hermosa y más deseable para nosotros. ¿Y saben qué? Eso únicamente lo hace el Evangelio. Eso lo hace Cristo. Porque si tú y yo no estamos parados sobre esa roca, olvídate, nuestro matrimonio no perdurará y mucho menos agradará al Señor. Entonces veo que Cantar de los Cantares es totalmente coherente y alusivo a lo que nosotros debemos hacer con nuestras amadas esposas. Entonces debemos siempre ver hermoso el aspecto físico de nuestras esposas. Asimismo, la esposa expresa la misma admiración hacia su cónyuge. La misma admiración. Vemos entonces que hay una reciprocidad entre esos que se aman, adorando al Señor y temiéndole, obedeciendo su palabra. Cuando ella le dice a él: mi amado es distinguido entre 10,000 y todo en él codiciable, dice su esposa de su esposo. Eso está en Eclesiastés 5, 10 al 15. Los esposos amantes se ven el uno al otro a través de los lentes rosados del amor. ¿Es un libro poético o no es poético? Otro aspecto es que en este libro de Eclesiastés estamos instados e invitados a disfrutar del compañerismo, que es un factor de suma importancia entre los esposos. El compañerismo. Miren, el amor romántico y la atracción física son recalcados en Cantar de los Cantares, porque ese libro habla del principio de la vida matrimonial, como ya les dije. Pero el compañerismo en este libro representa un aspecto aún más importante y duradero. Hermano, la juventud pasará. Las cosas materiales se acabarán. Pero si tú amas a tu esposa como Dios te manda, ese compañerismo será inquebrantable. Sin duda, el libro de Eclesiastés habla de ese amor conyugal que es absolutamente exclusivista. No tolera la intrusión de otros. Es lo contrario a la poligamia. El uno se posesiona del otro cuando dice: mi amado es mío y yo soy suyo. Y finalmente, amados hermanos, debemos decir que Cantar de los Cantares indica 3 paralelos entre el amor humano y el de Dios. Al final, todo se trata de Dios, amada iglesia, porque a Él sea toda gloria. El primer paralelo, ¿cuál es? La satisfacción mutua es el fundamento del amor entre Cristo y los suyos. Nada hay que decir de la satisfacción completa que tenemos en Cristo. En nuestros cánticos
en nuestros himnos, en nuestras oraciones y alabanzas, expresamos constantemente la grande y preciosa verdad de que en Cristo hallamos cuanto queremos y necesitamos, y aún más de lo que pudiésemos desear. En Cristo estamos completos. Sin Él nada somos. Otro paralelismo: el amor de Cristo es más fuerte que la muerte. La cruz es la verdadera prueba de estas palabras, iglesia. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y tercero, los métodos del amor de Cristo son intensos e irresistibles. Los métodos que sugiere el Cantar de los Cantares interpretan perfectamente lo que ha empleado Cristo con nosotros para hacernos su pueblo. Su amor es irresistible, iglesia. Si tú y yo fuimos elegidos desde antes de la eternidad, como lo dice la Biblia, léanse Romanos 8, del 28 al 31. Su llamamiento es irresistible. Su amor es irresistible. Pero también no podríamos olvidar que en nosotros debe haber una perseverancia a la santificación. No olvidemos nuestra responsabilidad. Y damos gloria a Dios porque en este estudio panorámico que estamos haciendo, vemos la coherencia de la mente de Cristo, la coherencia de la mente de Dios. Vemos cómo Dios permitió la organización canónica de todos estos libros y cómo uno detrás de otro organiza toda la mente de Dios para nuestra mejor comprensión de las Escrituras. Así que en todo sea glorificado nuestro buen Señor. Amados hermanos, si hay alguna pregunta, con el mayor de los gustos y si Dios me lo permite, se las responderé.